Bien, fíjate cómo acá corregí. Dice, en este momento se hace una pausa síncrona, por tanto, toda la cadena que viene debajo está pausada. Entonces aquí cuando fetch se pausa, toda la cadena hacia abajo, then, catch, finally, todo se va a pausar. Los siguientes, en este caso las siguientes promesas, las siguientes cadenas, no pueden proceder hasta que una previa esté sin pausar, esté resuelta o no. Eso es bien importante entender, que todas las promesas se esperan. Por ejemplo, si la promesa 1 se detuvo, la promesa 2 se va a esperar hasta que la promesa 1 termine su ejecución. Y si la promesa 2 se pausó, debido a la espera que está esperando a la promesa 1, pues también la promesa 3 y así sucesivamente. Entonces, las promesas se van esperando. Una promesa subsiguiente, una promesa siguiente, no se puede ejecutar hasta que la previa haya terminado. Entonces eso es muy importante que lo entiendas. Entonces acá siguiendo, la parte asíncrona de la llamada fetch envuelve el estado HTTP y los headers en un objeto response, como ya sabemos y como ya lo vimos. Y finalmente, aquí vamos a ponerle y fulfilled la promesa 1. Entonces en cuanto nos devuelve el código HTTP y las cabeceras como un objeto response, pues se dice que la promesa la promesa se cumplió. Y fulfilled la promesa 1 con ese objeto response como valor. Entonces, cuando nos llega ese objeto response que trae el código HTTP y los headers, pues ya se dice que la promesa 1 se fulfilled. Y fulfilled la promesa 1 con ese objeto response como valor. Entonces acá vamos a poner la nota que yo te dije. Es muy importante entender desde ahorita, que las promesas se esperan entre sí, consideran siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando estén en esas, siempre y cuando estén encadenadas, siempre y cuando estén esas promesas encadenadas entre sí. Entonces es muy importante entender que las promesas se esperan entre sí. Es decir, una promesa siguiente no puede proceder hasta que la promesa previa haya terminado. Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendas desde ahorita y esto es clave para que tú entiendas las promesas. Y lo voy a volver a leer. Dice, es muy importante entender que las promesas se esperan entre sí. Se esperan entre sí. Pero obviamente, siempre y cuando estén esas promesas encadenadas, valga la redundancia, siempre y cuando esas promesas estén, siempre y cuando esas promesas estén en la misma cadena. Obviamente, siempre y cuando estén en la misma cadena. Es decir, una promesa siguiente no puede proceder hasta que la promesa previa a la que está encadenada haya terminado. No puede seguir. Y aquí lo vamos a marcar y me la voy a poner en rojo para que la entiendas. Nos la ponemos justo por acá y la conectamos con esta otra idea porque tiene relación. Entonces ahí ya termina. Entonces ya el paso número 6. Todos estos pasos son muy abstractos, pero simplemente es una manera resumida de cómo se procesa. Ya después vamos a ver un ejemplo y lo vas a terminar de entender mejor. No te desesperes. Cuando se fulfilled la promesa 1, a lo mejor todo esto te parece muy mecánico, muy tedioso, pero ya cuando lo veas en ejecución, vas a ver que todos estos conceptos llegaron, así que son iguales como lo estamos leyendo, ahora sí que por palabras. Aquí te estoy narrando, por decirlo de una manera, el proceso de una promesa, tanto sincrónicamente como asíncronamente. Acuérdate que una promesa se evalúa, por decirlo de una manera, de dos maneras. De forma síncrona, que fueron los 3 pasos anteriores, y tiene también su parte asíncrona, que ya es cuando se espera el código. Cuando ya el código se bloquea entre promesas.
Si simplemente se bloquea entre promesas, porque acuérdate que el código hacia abajo continúa. Simplemente se espera o se bloquea el código en el encadenamiento. Entonces dice, cuando se fulfile la promesa 1, su valor, el objeto response, que ya vimos, el objeto response, se pasa a nuestra función, ¿cómo le pusimos? Handle 1, esta que tenemos por acá, handle 1. Entonces acá me equivoqué, pum, a nuestra función handle 1 y comienza la tarea 2, que la tenemos justo por acá. Entonces vamos a ponerla por acá y ahí lo tenemos. Dice, cuando se fulfile la promesa 1, es decir, su valor response se resolvió, que acuérdate que se resolvió, se cumplió, se fulfilled gracias al objeto response. Dice, cuando se fulfile la promesa 1, su valor, es decir, el objeto response, se pasa a nuestra función handle 1 y ahí comienza la tarea 2. Entonces, como te digo, aquí lo tenemos. Vamos a ponerle por acá. Y un azul, que no hemos puesto azul, vamos a ponerle por acá. Y dice, vamos a intentarlo por acá. El trabajo de esta tarea, dado un objeto response, como input, acuérdate que el objeto response se entra como input a handle 1, como input, es obtener el body de la respuesta HTTP GET como un objeto JSON o parseado como JSON, como ya vimos. Entonces dice, el trabajo de esta tarea, dado un objeto response, es decir, el objeto de esta tarea 2, para que quede todo bien ejemplificado, el trabajo de esta tarea 2, dado un objeto response como input, venido de la promesa 1, como ya vimos, es obtener el body, entender el body de la respuesta HTTP como un objeto JSON parseado, o como lo quieras ver. Entonces ahí lo tenemos. Entonces aquí, recapitulando, pues la promesa 1, en un momento, la tarea 1, que es el fetch, se detuvo. Entonces, pues pum, ya cuando pasó el tiempo, se cumplió con éxito, asumiendo que se cumplió con éxito, se fulfilled y le pasó un objeto response a handle 1, y en cuanto se fulfille la promesa 1, la task 1, pues aquí inicia la tarea 2, en este caso ejemplificada con handle 1, y ese handle 1, con ese objeto response, va a obtener el body, llamando en este caso response.json, como ya vimos. Entonces, en cuanto en este caso se empieza o se ejecuta la response.json, inicia la otra tarea. Entonces vamos a ponerle por acá el paso número 7. Vamos a ponerle paso número 7. Todo esto, como te digo, es una narración. En código lo vas a entender mejor. Supongamos que la tarea 2 se completa normalmente y es capaz de analizar el body. Acuérdate lo que es el body, cómo se conforma el HTTP. Y es capaz de analizar el body de la respuesta HTTP para producir un objeto JSON. Este objeto JSON se utiliza para fulfill la promesa 2. Pero vamos a dejar ya para el próximo video. Saludos.